Nosotros somos la empresa CIL, la cual se dedica a la renovación y construcción de carreteras, y nuestro proyecto es el siguiente. La zona de estudio es Nayarit, está ubicado en el oeste del país, limitando al norte con Sinaloa y Durango, al este con Zacatecas, al este y sur con Jalisco y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital es Tepic. Cuenta 425.924 habitantes actualmente y queremos conectar el municipio de San Blas, que se localiza en la región norte del estado, entre las coordenadas extremas, 21º 20 minutos al 21 grados 43 minutos de latitud norte, al este, 105 grados 02, y 105 grados 27 minutos de longitud oeste. Actualmente en 2020, la población en San Blas fue de 41.518 habitantes, 51.2% hombres y 48.8% mujeres. Para comenzar con la zona de estudio se ubicaron localidad por donde pasaría nuestro proyecto carretero, y dichas localidades son Mecatán y Matachén, con lo cual se realizó el índice de servicio, índice de productividad y el índice de rentabilidad, con lo cual obtuvimos los siguientes resultados. Para el índice de servicio, realizando los respectivos cálculos, concluimos que las rutas de mayor prioridad en índice de servicio es Mecatán-Tepic, con un IS igual a 1170.60, que es el coeficiente menor. Ahora, con el índice de productividad obtuvimos que el de mayor prioridad en índice de productividad es Mecatán, con un IP igual a 2.47, ya que es el coeficiente mayor. Por último, obtuvimos que el índice de rentabilidad, concluimos que el proyecto sí es rentable, ya que obtuvimos un resultado de 2.32, por lo tanto sí conviene. Posteriormente se hizo los estudios de ingeniería de tránsito, donde realizamos un aforo vehicular y el cálculo del nivel de servicio, donde nos ayudó como una medida cualitativa que describe las operaciones del flujo de tránsito, por lo cual se analizaron diferentes niveles de servicio como el A, B, C, D, Y, E, que con los datos de nuestra tabla y haciendo los respectivos cálculos, por lo tanto, ocuparemos un volumen de servicio tipo C, ya que alcanza lo que tenemos en nuestro aforo vehicular, que es de 1300 vph. Luego proseguimos con los estudios preliminares, donde tenemos los estudios preliminares topográficos, estudios preliminares geotécnicos, estudios preliminares hidrológicos, etc. Posteriormente se continuó con trazo preliminar a pelo de tierra, donde se adapta a las irregularidades del terreno. Puede tener pendiente constante o variable, pero siempre menor a la pendiente gobernadora. Carece de terracerías, carece de drenaje, es sumamente sinuosa, posee un gran desarrollo, no es recomendable construir un camino sobre ella, etc. Para esto se hizo el cálculo del radio de nuestros círculos con la fórmula de igual a B diagonal C, donde B es la equidistancia y C es la pendiente gobernadora, y con esto fuimos trazando nuestros círculos, uniendo después sus centros en cada uno de ellos. Después realizamos la cuestión de la fotogrametría, donde se hizo un vuelo aéreo, donde se hizo el análisis de la topografía, análisis de tonos, análisis de la vegetación y utilización de la tierra, y finalmente se hizo lo que es el trazo definitivo del proyecto, donde nos basamos con la información antes descrita. Continuando con el proyecto se hizo lo que es el alineamiento horizontal, donde una vez terminado el trazo de la línea definitiva se procede al cálculo y trazado de las curvas horizontales, las cuales pueden ser circulares simples o circulares con espirales de transición. Las curvas horizontales servirán para unir dos tangentes consecutivas de nuestro trazo. El trazo en campo de las curvas horizontales se lleva a cabo comúnmente por el método de las deflexiones, y el equipo que se utiliza para el trazo de las curvas es el mismo que se ocupa para el trazo de las tangentes, y como se muestra en las imágenes se hizo el dibujo y los cálculos de cada curva. Después de hacer estos del dibujo y cálculos de las curvas verticales se hizo el llenado de nuestros formatos, los cuales son los siguientes. Registro de trazo, que es el registro de los aspectos dimensionales del camino. Formato de referencia de trazo, que tiene por objeto fijar la posición de los puntos de trazo mediante objetos, y como referencia podemos mencionar árboles, rocas, monumentos, etc. Formato de secciones transversales, consiste en trazar y nivelar una poligonal abierta al trazo principal. Después pasamos con el alineamiento vertical del proyecto, que es la proyección sobre un plano vertical, perfil,
del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. El diseño vertical o de rasante se realiza con base en el perfil del terreno a lo largo del eje de la vía. Dicho perfil es un gráfico de las cotas negras donde el eje horizontal corresponde a las abscisas y el eje vertical corresponde a las cotas dibujadas de izquierda a derecha. Para esto se analizó qué combinación teníamos en nuestro proyecto y tenemos una combinación ABFGM, donde la letra A nos dice que en todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. La letra B nos dice en todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente. La letra F nos dice que el material que, por sus características, puede utilizarse en la formación del cuerpo de terraplén, capa de transición y capa subrasante. La letra G nos dice que en terraplenes formados con este material, se deberá construir capa de transición de 0.20 metros de espesor cuando la altura de estos sea menor de 0.80 metros. Y cuando la altura sea mayor, la capa de transición será de 0.50 metros. En ambos casos la capa subrasante será de 0.30 metros de espesor y finalmente la letra M que nos dice que en cortes formados en este material, se escarificarán los primeros 0.30 metros a partir del nivel superior de subrasante, se acamellonará el material producto del escarificado y se compactará la superficie al 95% hasta una profundidad de 0.20 metros. Posteriormente sacamos el perfil con ayuda del Civil CAD y marcamos las curvas horizontales y obras menores en el perfil, después hacemos el trazo de nuestra rasante de acuerdo a nuestra combinación, posteriormente hacemos el trazo y cálculos de nuestras curvas verticales en el perfil como se muestran a continuación. Ya casi acabando con el proyecto obtenemos la curva masa con ayuda del perfil que está definida como un diagrama, el cual en las ordenadas nos representa los volúmenes acumulados de tanto de cortes como de terraplén. En las abscisas representa los kilometrajes de los puntos de estudio. La curva masa se obtiene con ayuda del Civil CAD y nos quedó de la siguiente manera. Y después obtenemos las secciones constructivas que son las diferentes capas en corte y terraplén donde le asignamos los siguientes espesores, carpeta 0.10, la base de 0.15, subbase de 0.20, subrasante de 0.30 y subyacente de 0.20 de espesor y nos quedó de la siguiente manera. Y después hicimos el llenado de nuestro formato de curva masa. Y finalmente hacemos el llenado de nuestros últimos formatos donde tenemos el cálculo de sobreacarreos y el formato de los sobreacarreos. Cantidades de obra y formato de préstamo de banco. Y así es como concluye nuestro proyecto carretero. Gracias por su atención.